Hola, un saludo a todos los que entrarán a este canal a escuchar este tema interesante. Vamos a estudiar acerca del periodo intertestamentario. Seguimos con el resumen número 2 de las escrituras a través de la historia. Este es el énfasis. En este periodo ocurrieron muchas cosas importantes que anteceden, preparan el ambiente para la venida del Señor Jesucristo, cultural, social, política y religiosa. Entender este periodo nos va a ayudar a entender mejor cuando leamos la Biblia, el surgimiento de los fariseos, los saduceos, los esenios y algunas batallas que vamos a describir en este periodo de tiempo. Pero antes vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendícenos, Señor, danos de tu Espíritu Santo y quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como dije, este periodo se llama el periodo intertestamentario. Es el periodo que va entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que vamos a desarrollarlo. Posiblemente habrán temas que necesitemos un estudio más amplio, pero vamos a tratar de hacer un resumen en este día. He escrito aquí, espero que lo puedan ver en su pantalla, un resumen o la dinastía de Asmón o de Matatías, porque vamos a hablar acerca de la revuelta de los macabeos. Este periodo también se conoce como el periodo del silencio, porque durante estos 400 años hasta la aparición de Juan el Bautista no hubo profeta. Ahora me gustaría que leyéramos una de mis citas favoritas que está en el libro de Profetas y Reyes, la página número 366. Dice lo siguiente: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través del todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. El hecho de que en este periodo no haya profeta no significa que Dios no estaba controlando la historia de este mundo. Así que esta cita me da seguridad de que yo estoy en las manos de Dios, de que todo lo que sucede en este mundo es usado por el Señor para poder, mis queridos hermanos, avanzar la obra, para cuidar a sus hijos, y que finalmente todo lo que está escrito en la palabra del Señor se cumplirá. Muy bien, este periodo comienza en el 430. Aquí podemos decir se terminan los 24 rollos, o como nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Los judíos a este periodo, los que no aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador, porque hay algunos judíos inclusive ahora que aceptaron a Cristo como el Salvador del mundo, y como fueron los primeros cristianos que eran judíos, los discípulos, ¿verdad? Pero los que no, le llaman a este periodo el periodo del Segundo Templo, ya que ellos no creen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, cuando yo digo el periodo entre el Antiguo y el
Nuevo Testamento, no significa que vamos a esperar hasta que se escribió el Nuevo Testamento, porque eso ocurrió 60 años después de la venida de Cristo, o se comenzó a escribir 60 años después, como estudiaremos más adelante, sino a la aparición de Juan el Bautista. Ahí en adelante comienza el ministerio de Jesús y por ende comienzan a relatarse las historias que posteriormente se van a escribir. Pero comienza en el 430 cuando Malaquías, el último profeta, termina el ministerio, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Entonces, este periodo todavía es el periodo donde reinaba el imperio persa. Es muy importante que en este periodo entendamos que se cumplieron prácticamente todas las profecías políticas que tienen que ver con el gobierno de Daniel capítulo 2. Por ahora estamos en los brazos y los pechos de plata, ¿verdad?, que son los medos y los persas, pero sabemos que los persas fueron los que finalmente tomaron el poder, ¿no? Así que comenzamos, pero esto va a cambiar. En el año 356, nace un niño en la ciudad de Pela, en Macedonia. Este niño es Alejandro Magno. Y este niño será el que cumplirá la profecía del vientre y los mulos de bronce. Así que en el 356 nace este niño. Todos los historiadores están de acuerdo que Alejandro Magno cambió el mundo de aquel entonces, y hasta el día de hoy todavía nosotros como hispanos tenemos una gran cantidad, y posiblemente no nos demos cuenta, de palabras que son griegas en nuestro vocabulario, como la palabra estigmata, la palabra biología y muchas otras más que vinieron de ese periodo helenístico. Cuando nosotros decimos helenístico, estamos hablando de los griegos, porque la palabra para designar a este pueblo, a esta nación, era en griego Elas. Entonces, por eso se dice helenístico, y se usa cuando nosotros hablamos acerca de cómo Alejandro Magno helenizó, culturizó todas las naciones que habían en aquel entonces. Así que bueno, nace Alejandro Magno, y en el 336 Alejandro Magno se proclama como rey, toma el poder de todo el imperio griego. Ahora, voy a hacer un relato histórico aquí porque me parece que es interesante, y porque cuando comencemos a hablar del libro de Daniel más adelante, esto servirá como una base para poder explicar bien los pasajes de la Biblia. Cómo Alejandro Magno tomó el poder es algo también interesante que nosotros podamos analizar en esto, ¿verdad? Cómo este chico realmente pues llegó a ser uno de los conquistadores más grandes que hay en la historia, y que todo el mundo también está de acuerdo que nunca nadie ha podido igualarlo. Se cree que realmente Alejandro Magno tomó el poder y que su padre fue asesinado, y esto fue planeado por su mamá, que se llamaba Olimpia, y el mismo Alejandro. ¿Y cómo fue que eso sucedió? Bueno, Filipo II, que es el papá de Alejandro, él tenía la intención de unir en un solo reino todas las polis griegas. Polis es la palabra que se usa en griego para ciudad. Recordemos que Filipo II era macedonio, y Alejandro Magno nació en Pela, donde estaba la capital del reino de Macedonia. Entonces Filipo II quería unir toda Grecia para hacer un ejército e ir y combatir contra el imperio persa y finalmente liberarse del yugo de ellos. ¿Qué sucedió?
Bueno, que con este deseo de unir Grecia, él trató de hacer ligas. Estas ligas se hacían para tratar de no ir a la guerra. Realmente Filipo II no quería que hubiera una guerra entre los griegos, sino que finalmente siguieran la idea que él tenía de unirse y poder ir a combatir en contra de los persas. El problema era que los griegos no tenían ganas de ir a combatir con los persas, sobre todo dos ciudades, las ciudades de Tebas y las ciudades de Atenas, y algunas otras ciudades pequeñas que estaban. Y entonces estas ciudades le dijeron que no, que ellos no iban a cooperar con esta idea, porque también había un filósofo que se llamaba Desmones, y él no quería que esto sucediera y hacía discursos en contra de Filipo, en contra de esta idea. Él decía, bueno, que si esto ocurría, finalmente las independencias de cada ciudad se iban a perder bajo el dominio de un solo rey. Entonces, tenemos que entender que en ese tiempo las ciudades griegas tenían, por decirlo así, su propio gobernante, eran libres y no habían pertenecido, en este caso, a un rey que dominara todo el imperio griego. Estaban bajo el poder de los persas, pero se sentían cómodas, no tenían problema y no tenían muchas ganas de ir a la guerra, y sobre todo el imperio persa era un imperio completamente inmenso, numeroso. ¿Para qué ir a arriesgarse? Bueno, pero Filipo estaba decidido a unir Grecia y ir en contra de los persas. Así que le declaró la guerra a Tebas y también a Atenas. Y finalmente esta guerra se llevó a cabo en el año 338 en una guerra que se llamaba la guerra de Queronea. Los macedonios vencieron a los griegos y sometieron a Tebas y Atenas. Ahora, Filipo era un hombre político. Él realmente, como les dije, no quería que hubiera guerra entre los griegos, sino que quería unirlos para ir a la batalla. Pero, bueno, finalmente, al haber sometido a estas dos ciudades que eran las más grandes, podemos decir, las que tenían más ejércitos, hombres que pudieran unirse, él cumplió cierta parte de su cometido. Ahora, resulta ser que en esta guerra, ya Alejandro Magno, que tenía 18, 17 años, participó de la guerra con una, digamos, especie de caballería muy importante que se llamaban los etaroides. Y Alejandro Magno era el que guiaba esta caballería y fue decisivo en la victoria que tuvieron los macedonios sobre estas dos ciudades. O sea que Alejandro Magno comenzó a tener mucha importancia y Filipo lo sabía. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, que Filipo, con el afán de unir Grecia y antes de ir a la batalla, tenía deseos de unificar, de tener de su lado a un hombre que se llamaba Átalo. Átalo era una persona muy importante, con mucho dinero, con mucho renombre. Y entonces, antes de ir a la batalla, Filipo II comete un error. Decide casarse con la sobrina de este Átalo, que se llamaba Cleopatra, pero repudia a Olimpia. Olimpia era la mamá de Alejandro Magno. Olimpia de Epiro venía de un reinado que se llamaba los Molosos. Filipo II se había casado 6 veces con diferentes mujeres, pero todas esas esposas que él tenía eran esposas de ciudades que eran consideradas como bárbaras por los griegos. De paso, la misma Macedonia era considerada como bárbara por las ciudades como Corinto, Atenas, Tebas, los espartanos. Consideraban de menos a esta ciudad, aunque había sido helenizada, aunque hablaba griego. Ahora imaginémonos cómo consideraban a estas esposas que venían de otras ciudades que Filipo había sometido. Como dije, se había casado 6 veces y ahora iba a casarse la 7ª vez con esta joven, pero esta joven princesa, sobrina de Átalo, era de Macedonia. Así que bueno, en el banquete de bodas,
Este Átalo comete un tremendo error, y de aquí que nosotros, mis queridos hermanos, realmente aprendemos de esto, que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, porque en este caso le ocasionó la muerte a este Átalo. Y que resulta ser que en el banquete Átalo hace un brindis. Y entonces en ese brindis dice, bueno, voy a brindar por el rey. Y ahora sí, pues el rey se ha casado con una joven pura. Y el hijo o los hijos que va a tener será ese hijo que será el digno de ser el suplente o el que tomará el poder, porque será un hijo puro. Entonces allí estaba Alejandro en ese banquete, y cuando escuchó esto, bueno, se molestó mucho, se levantó del lugar donde estaba, tomó la copa que tenía y se la arrojó a Átalo. Átalo, que también era un guerrero, tomó su copa y se la tiró a Alejandro Magno. Entonces el papá se levanta para castigar a Alejandro, pero ustedes saben que en estas fiestas persas lo que abunda es el alcohol, y Filipo II, que era el papá de Alejandro, seguramente ya estaba borracho, seguramente dicen que bueno, él no podía caminar muy bien, era cojo de una pierna, en las batallas había perdido un ojo, y con esta condición se levanta y se cae. Alejandro lo desprecia y le dice, tú quieres cruzar el Asia, quieres ir a conquistar de Europa a Asia y no puedes ni tan siquiera cruzar el banquete de bodas. Y entonces agarra y se va con unos amigos que se llamaban los pajes a las montañas. Su mamá regresa a su reinado de Molosos, y de esta manera se rompe la relación entre su papá Filipo II y Alejandro. Ahora, yo le dije que se fue con los pajes. Los pajes eran un grupo de jóvenes que se habían crecido con Alejandro Magno. Y resulta ser que Filipo II, con esa intención de unir Grecia, había reclutado, mandado a llamar todos los hijos de las personas importantes del reino para llevarlos al palacio y ahí educarlos. De paso, esto sucedió porque después Filipo II, preocupado por la educación de Alejandro Magno, quien yo creo que él tenía el interés que tomara el poder de su reinado, trajo a un filósofo llamado Diógenes para que se encargara de esa educación, y también de todos esos hijos, esos muchachos importantes que había traído de todas las naciones griegas o ciudades para que se criaran con Alejandro Magno. Estos jóvenes que formaban la caballería o parte de la caballería de los hetairoides, que era la caballería que realmente dirigía el propio Alejandro Magno y quien fue esencial para las conquistas que él estuvo, ya que estos jóvenes fueron fieles a Alejandro. Realmente nunca se opusieron a él y participaron de crímenes cuando Alejandro tuvo que utilizar digamos la maldad, el crimen para eliminar ciertas personas que como veremos pudieran ponerlo en peligro o que él pudiera perder el poder, y lo ayudaron por supuesto en las conquistas, en las guerras. Eran personas muy fieles. Así que estos pajes realmente lo que estaban era raptados por Filipo II para garantizarse que estas personas importantes cooperaran con él. Bueno, el asunto es que Alejandro se va a las montañas, pero como dijimos, Filipo II no era una persona realmente mala. Se arrepiente de lo que hace y trata de volver a traer a su hijo. Se da cuenta de la necesidad que tenía de él. Era un tremendo guerrero y había mostrado, ¿verdad? Skill, como decimos nosotros. Se había visto que era muy bueno para poder ir al frente, había dirigido esas caballerías. Y Alejandro Magno, pues
lo sabía también. Así que el papá trata de traerlo. Alejandro regresa al reinado de Macedonia. También trae, por supuesto, a la mamá Olimpia. Y entonces, ¿qué hace Filipo II? Ahora va a casar al hermano de Olimpia con la hermana de Alejandro Magno, que también se llamaba Cleopatra. Y también el tío de Alejandro Magno se llamaba Alejandro. Ese era un nombre muy común entre los griegos. Entonces, cuando hacen la boda en un lugar que se llamaba Egas, una ciudad y un lugar donde dice que eso era algo maravilloso, los testigos históricos que vieron las construcciones, bueno, en ese lugar tan bonito y sofisticado se hace el banquete de bodas entre Cleopatra y su tío Alejandro. Pero cuando estaban en ese banquete, resulta ser que un hombre que se llamaba Pausanias, que era una persona que era muy importante y muy cercano al rey, pudiéramos decir alguien de confianza extrema del rey, se acerca y mata a Filipo II, al rey de Macedonia. Resulta ser que este hombre, pues, apuñalea a Filipo II delante de todas esas personas que estaban allí importantes y se va. Pero cuando él iba a escapar en su caballo, los pajes, los amigos de Alejandro Magno, lo matan inmediatamente. Y este hombre no puede ir a ningún juicio y no se puede hacer ninguna investigación. Pero no solamente sucede eso. Alejandro Magno manda a matar a Átalo, a Cleopatra, y ya había tenido un hijo varón con Filipo II, un hijo puro que tal vez pudiera arrebatarle el trono a Alejandro porque era un hijo puro, nacido de una princesa macedonia. También mata a su medio hermano, mata a un adivino que supuestamente abrió un animal y que no pudo ver en las entrañas que en ese día supuestamente iba a ocurrir un hecho sangriento, que Filipo II iba a morir, advertirles, mata a este adivino y mata a muchas otras personas que pudieran darle problemas en su reinado. Así que por esta razón y los acontecimientos que sucedieron, aunque él hizo todo un funeral, dice, inmensamente, digamos, muy increíble o famoso, se cree o tuvo que vivir con esta estigmata, ¿verdad? Con esta marca, con este pues conciencia delante de personas de que finalmente Olimpia y él mismo planearon la muerte de Filipo, porque inmediatamente él se declara rey de Macedonia. Ahora, Alejandro Magno no era político como su papá. Realmente Alejandro Magno era la persona más cruel que para mí haya existido. Cuando tenía que matar a alguien, aun si fuera su propio amigo, realmente lo hacía para conservar el poder y para atemorizar. Alejandro utilizó el miedo, la propaganda, el terror con sus enemigos, como no vamos a estudiar toda la historia de él en este video porque no acabaríamos, pero por lo menos lo que yo he leído y lo que yo he aprendido acerca de este personaje. Pero resulta ser que cuando él toma el poder tiene 20 años, 19 años, tal vez un joven, ¿no? Los griegos pensaron así: bueno, este muchacho no nos va a meter ahora en una guerra con los persas, seguramente esto se va a acabar esta idea. Y bueno, una vez más, Tebas y Atenas, los espartanos que nunca cooperaron, se rebelaron. No iban a ayudar a Alejandro. Pero Alejandro Magno estaba completamente decidido a seguir el objetivo de su padre. Así que de una forma muy rápida, sin que nadie lo esperara, Alejandro Magno reúne su ejército, se va a la ciudad de Tebas, una de las ciudades que se había rebelado, y mis queridos hermanos, arrasa por completo la ciudad.
solamente dejó en pie los templos porque era supersticioso y un filósofo llamado Píndaro que él apreciaba. De ahí, mis queridos hermanos, no dejó absolutamente nada. Mató muchas personas y a los que quedaron vivos los vendió como esclavos. Esto era para enseñar a las demás naciones griegas que si no se unían, esta vez ya no con ligas y política, esto es lo que le iba a suceder. Y bueno, Alejandro Magno pasa 2 años tratando de resolver los problemas internos de Griega, formar el ejército para entonces salir a conquistar no solamente, como sabemos, el imperio persa, sino todo el mundo prácticamente que existía en aquel entonces, llegando hasta la India, hasta lugares que todavía no se conocían. Algunos creen, y es así, que Alejandro Magno cambió el mapa que se conocía en aquel entonces. Bueno, una vez resueltos los problemas, Alejandro Magno sale en el año 334. Dijimos que en el 336 se proclama rey. En el 334 sale a combatir a los persas. Y sale un sátrapa del imperio persa a tratar de impedir el avance de Alejandro. Y comienza la primera guerra entre los griegos y los persas. Esta guerra se llamó la guerra de Granicus. Y bueno, Alejandro Magno sale vencedor en esta guerra. No vamos a dar los detalles. Si hay una cosa que hubo en este periodo son batallas. Batallas interesantes que yo los animo a que usted pueda estudiarlas. Son muy interesantes. Pero en el 334 Alejandro Magno sale victorioso. En el 333 hay otra batalla. Esta batalla seguramente usted se va a acordar porque en la secundaria estudiamos acerca de eso. Y es la batalla de Isus. En esta batalla el mismo rey Darío III dirige las tropas de Persia. Pero Alejandro Magno volvió a ganar. Y este rey realmente quedó muy asustado. Casi pierde la vida. Alejandro Magno mató, por decirlo así, al que protegía al rey. Y el rey sale huyendo, dejando las tropas sin rey. Y bueno, eso fue una masacre, ¿verdad? El rey escapa, sale huyendo en un carruaje más liviano. Alejandro lo persigue, pero hubo un problema en una de las secciones de la guerra. Y este chico regresa para poder ayudar a ese lado de la guerra que estaban perdiendo, luchando por sobrevivir. Y finalmente entonces pues los griegos vencen por segunda vez a el imperio persa. Y esta fecha es muy importante porque va a ser el cumplimiento de la profecía del capítulo 2 de Daniel. En el año 331, en una batalla que se llama la batalla de Gaudamela, finalmente Alejandro toma el poder y es proclamado rey de Persia. Así que en el 331 se cumple la profecía de Daniel capítulo 2. Alejandro pone fin al imperio persa. Ahora, como nosotros sabemos, mis queridos hermanos, Alejandro Magno, dice el capítulo número 8 de Daniel, que estando en la fuerza, ¿verdad?, de su poder, pues muere. Alejandro muere en el año 323. A la edad de simplemente 32 años. Y la profecía decía que el imperio iba a ser dividido en 4 partes. Entonces el imperio se divide, ¿verdad?, entre sus generales, Silímaco,
Casandro, Ptolomeo y los Seleucidas, ¿verdad? Ahora, a nosotros nos interesan dos reinos. Nos interesa el reinado de los Ptolomeos y los Seleucidas. Aquí hay un mapa. En este mapa usted puede ver cómo se dividió todo ese imperio que había conquistado Alejandro Magno. Si usted ve acá como en anaranjadito, en la parte de arriba, usted ve ahí que Casandro tomó todo lo que era Macedonia y parte de Grecia, y inmediatamente al lado, al este, usted va a ver que Silímaco tomó esas partes o esas ciudades que están ahí a frontera con Grecia. Ptolomeo tomó Egipto y los Seleucidas tomaron todo lo que era Asiria. Ahora, si usted se da cuenta, en el medio entre el mapa está entre Egipto y Asiria, Judea, Jerusalén. Cuando los Ptolomeos tenían el poder, los judíos gozaban de mucha libertad y podían ellos desarrollar su culto al único Dios verdadero. Recordemos que los griegos eran politeístas, y que cuando ellos conquistaban una ciudad, ellos no tenían ningún, digamos, interés que las personas no practicaran sus cultos, pero ellos normalmente identificaban esos dioses de otras naciones como los mismos dioses que ellos tenían, pero que tenían diferentes nombres. Es como nosotros podemos ver en el caso de los católicos. La Virgen María tiene muchos nombres. Por ejemplo, en Panamá se llama la Inmaculada Concepción. En México tiene otro nombre, y así en Costa Rica se le llama la Negrita. Y por todas partes esta Virgen tiene diferentes nombres. Bueno, los griegos hacían lo mismo. Los griegos pensaban que el Dios de Israel era Zeus, simplemente que tenía otro nombre. Pero aquí está el problema, y es que los judíos eran monoteístas como lo somos nosotros. Creían en un solo Dios y no permitían que se adorara a otro Dios, que fuera Zeus o Astarte o Baal. Simplemente había un Dios, y los judíos creían que este Dios era un Dios invisible. Así que entonces, mientras a ellos no dejaran adorar al único Dios verdadero, pues no había problema. Y esto había sucedido durante muchos años. Pero en el que tomó el poder en Asiria, Seleuco, posteriormente hubieron muchos reyes que se llamaron Antíoco. En el caso de Ptolomeo es más fácil porque siempre conservaron el mismo nombre, Ptolomeo 1, 2, 3, ¿verdad? Pero no en el caso de los Seleucidas, que comenzaron a cambiarse los nombres y se pusieron Antíoco. Bueno, dentro de esa división aparece un rey que se llama Antíoco IV Epífanes. Este rey realmente quería helenizar todas las naciones. En otras palabras, hacer que todas las naciones que él conquistaba pudieran aceptar lo que ellos creían, ¿no? Pero no solamente la idolatría, sino imponer la cultura de ellos, como vamos a ver. Ahora, cuando Antíoco IV aparece en el año 175, comienza con este plan. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí porque es muy importante, antes que se me olvide, que en el año 250 ya tenemos un video que habla acerca de eso. Usted puede ir y verlo bien. Se traduce la Septuaginta. Ptolomeo Filadelfo II tenía una librería, ¿verdad? Una biblioteca, y quería, como yo expliqué en ese video, tener las escrituras de los hebreos, de los israelitas o los judíos. Y entonces manda a traducir la Biblia de los 70, los Septuaginta, y en el 250 se traducen los 5 primeros libros de Moisés, lo que conocemos como la Torá, ¿verdad? Y durante este periodo, que es muy importante, los escribas van a terminar
de traducir todo el Antiguo Testamento, que es lo que los discípulos van a citar cuando Cristo viene y lo que van a utilizar durante más tal vez de 50 años para proclamar el evangelio, la venida del Mesías, porque los primeros cristianos, como veremos más adelante, no escribieron el Nuevo Testamento de una vez, porque ellos pensaban que Cristo iba a venir pronto. Así que bueno, será otro tema que tiene que ver con cómo se hizo el Nuevo Testamento. Pero es muy importante que veamos que en el 250, aquí en este periodo, se traduce la palabra del Señor en el idioma griego. Pero bueno, en el 175 aparece Antíoco. Antíoco comienza a hacer guerra contra los Ptolomeos y estaba venciendo, les estaba ganando, y la tercera guerra que iba a tener posiblemente iba a ser el fin de Egipto, o de los que gobernaban en ese entonces Egipto, que eran los ptolomaicos, ¿verdad? Pero resulta ser que viene apareciendo en la escena otro poder, que es el Imperio Romano. Roma comienza a tener poder, y cuando Antíoco IV estaba cerca en la isla para atacar a Ptolomeo, Roma manda un enviado, un emisario, y le dice que él no puede atacar más a los Ptolomeos o la región de Egipto, porque Roma no le convenía eso. Esa cosa de internacional existía en aquel entonces también. Así que le manda a este emisario con unos 2, 3 soldados tal vez. Y entonces dice la historia que cuando este hombre le pide a Antíoco que por favor no ataque más a los Ptolomeos, Antíoco responde sarcásticamente que iba a pensarlo. Pero este emisario de los romanos hace un círculo alrededor de Antíoco y le dice: piénsalo mientras sales de ese círculo. Y finalmente Antíoco decide no atacar la ciudad o Egipto, y bueno, se va, ¿verdad? De regreso con su ejército. Vamos a hacer un video especial que tiene que ver con Antíoco, porque la mayoría de casi todas las denominaciones creen que Antíoco IV es el cuerno pequeño del capítulo 8 de Daniel. Pero vamos a explicar por qué no lo es, para que usted pueda tenerlo claro, ya que pues la mayoría sí cree que Antíoco cumplió las profecías del anticristo en el pasado. Por supuesto, vemos que con ese círculo solamente que yo estoy explicando, él no fue el cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño alcanzó mucho poder. Pero eso será un video especial para que podamos, usando el mismo libro que tenemos aquí, o el libro apócrifo o digamos histórico mejor, de los Macabeos, veremos cómo vamos a probarle que Antíoco IV no cumple todas las características del cuerno pequeño. Por supuesto, como veremos, él profanó el templo y hizo cosas terribles en contra de los judíos, pero no cumple todas las profecías que tienen que ver con el cuerno pequeño. Muy bien, Antíoco toma el poder en el año 171, va, y como los ejércitos necesitan dinero para pagar a los soldados, para la guerra, Antíoco comienza a robar en los templos. Y uno de esos templos que roba es el templo también de Jerusalén. Va, ataca el templo, se lleva los tesoros más o menos en el año 171, y entonces pues profana el templo, ¿verdad?, al entrar allí. Pero las cosas se pusieron más graves, porque ahora este Antíoco quería imponer la cultura de Grecia en el templo judío o a los judíos. Y el problema más grande es que surgen dos bandos: aquellos judíos que estaban de acuerdo
con aceptar la cultura de los griegos, incluyendo la idolatría y su forma de vivir, y otros que se llamaban los Hasidim, que no estaban de acuerdo, los santos, por decirlo así, los apartados, los que no querían aceptar esto, porque había un peligro en que los judíos y sus creencias desapareciera para siempre. Siempre ha sido una táctica de Satanás mezclar, ¿verdad?, las culturas con lo que nosotros creemos que está escrito en la palabra del Señor. Es una forma de diluir la verdad. Entonces, por supuesto, al aceptar estas culturas, muchas veces, que hay muchos problemas en la iglesia con esto, a veces cuando hablamos de eso, de que qué aceptamos, qué no aceptamos, pero nosotros podemos ver que esto sucede en nuestra, digamos, iglesia, en el cristianismo de hoy en día. Tratar de mezclar algunas culturas que lo que hace es desaparecer las creencias de la palabra de Dios. Entonces los Hasidim vieron que era un peligro y no estaban de acuerdo con esto. El problema es que el poder lo tenía en ese momento Antíoco, quien quería imponerlo. Ahora, como les digo yo, habían dos bandos. Más o menos en el año 169, y vamos a comenzar a hablar acerca de la dinastía Asmonea. Las cosas se ponen graves. Voy a leerle aquí, y yo les recomiendo que lea los libros de Macabeo. Son libros históricos que realmente relatan la historia o lo que yo voy a explicarles en este video. No vamos a citarlo todo porque no tendríamos tiempo, pero hay algunos pasajes que yo voy a usar para que ustedes puedan entender qué estaba pasando en ese periodo de la historia. Resulta ser que, bueno, aquí el rey publica un edicto. Mire lo que sucedió. Ahora, había un hombre que se llamaba Yoshua lo primero. Es un nombre judío. Y como veremos, los nombres también tienen un significado, y en muchos casos, pues, los nombres que le ponemos a nuestros hijos también reflejan que nosotros hemos aceptado la cultura donde nosotros vivimos. Y esto sucede aquí aquí donde yo estoy en Canadá. De repente los padres que vinieron se llamaban Juan, se llamaban José. De repente comienzan a salir nombres, ¿no?, que son nombres que pues tienen que ver con la cultura en la cual nosotros vivimos. Le ponen nombres diferentes que ya no son bíblicos. Eso refleja también que están adoptando la cultura donde están viviendo. Los nombres reflejan eso, y esto lo veremos aquí en este estudio, cómo esos nombres comenzaron a cambiar de judío a griego. Pero aquí estaba Joshua, que era un hombre completamente judío, y se cambia el nombre a Jasón. Ahora, ¿qué sucede? Que en el 168, 169 por ahí, este Jasón va a llevarle el dinero de los impuestos a Antíoco. Y cuando se presenta donde Antíoco, este Joshua le ofrece soborna al rey. Le dice que le va a ofrecer más dinero si él lo pone como sumo sacerdote del templo. Antíoco, como dicen, ¿verdad?, que amaba la traición, pero odiaba al traidor, no tiene escrúpulos y acepta. Y entonces saca del templo al hermano de Jasón, que se llamaba Onías III. Él se va y se escapa a Egipto. Algunos creen que hizo un templo allá. No hay mucho hecho histórico acerca de este evento, pero pone en lugar de Onías III, que venía de la descendencia directa de Sadoc, y Sadoc venía de la descendencia directa de Aarón, a este hermano que también era de esa descendencia, pero que quería helenizar, había aceptado la cultura griega y lo pone en el puesto. Por supuesto, esto no duró mucho, porque ustedes saben, como yo les dije, los traidores siempre seguirán siendo traidores. Y finalmente
Antíoco quita también a Jasón y pone a otro sumo sacerdote que se llamaba Amenelao. Amenelao no era ni tan siquiera, mis queridos hermanos, judío. Amenelao era un griego, pero para tenerlo de parte de Antíoco y poder helenizar más a los judíos. Pero bueno, en el tiempo que estuvo Jasón, se construye un gimnasio. Veremos, vamos a leerlo aquí para que podamos ver lo que sucedió y qué decreto dio el rey. Aquí dice: el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el día de reposo. Por medio de mensajeros el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el día de reposo, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley, cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Así que el rey da este decreto a todas las naciones, incluyendo a los judíos, y el problema era que al ver estas leyes, algunos judíos cedieron ante las demandas del rey. Pues aquí dice que había que ser fiel, mi querido hermano, porque si no, morían. Así que ese Jasón, cuando toma el poder, habla con el rey y manda a construir un gimnasio. Miren lo que dice aquí: esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. El versículo 53 del capítulo 1 de Macabeo dice: muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes. Con su perversa manera de proceder, obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugio. El versículo 56 dice: destrozaron y quemaron los libros de la ley. ¿Y qué encontraron? Y si a alguien se le encontraba un libro del pacto de Dios o alguno simpatizaba con la ley, se le condenaba a muerte. Y bueno, hizo el decreto y finalmente aquí dice que se hizo un gimnasio. No tenemos tiempo para leerlo todo, ya vemos la situación tan difícil. Entonces ese Jasón accedió a hacer un gimnasio al lado de Jerusalén. El problema es que la palabra gimna en griego significa desnudarse. Resulta ser que en esos gimnasios se practicaba deporte, pero desnudo. Es interesante que este libro de Macabeo dice aquí que hasta hubieron algunos de esos judíos que literalmente se hicieron unas operaciones. No sé cómo sería eso, la ciencia debe estar muy avanzada, pero al ir al gimnasio a practicar deportes desnudos. El gimnasio no solamente se practicaba o se adoraba el cuerpo humano, sino también que había idolatría en esos gimnasios.
Y dice aquí que aún los sacerdotes se apuraban a hacer el sacrificio en el santuario para ir al gimnasio a desnudarse y practicar deporte desnudo. Imagínense las inmoralidades que debieron de haber en estos lugares de reunión, donde también se hablaba de política. Era un lugar donde las personas iban, ¿verdad? Y ahí pues conversaban. El problema era que los judíos tenían la circuncisión. Y por supuesto, al desnudarse, pues los gentiles, los demás griegos, veían que era judío. Fíjese lo que dice aquí en el libro de Macabeo capítulo 1 y el versículo número 11. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados, que engañaron, dice, a muchos, diciéndoles: hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos ha venido muchas calamidades. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas, construyendo un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así del pacto sagrado, y se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Así que vemos entonces que el libro de Macabeo nos dice que hicieron el gimnasio y ahí, bueno, practicaron lo que practicaban los paganos. La excusa es que le había ido mal y querían prosperar, ¿verdad? Eso es, aprendemos muchas cosas de estos estudios de la historia en este periodo. Y finalmente un grupo accede a aceptar todo lo que Antíoco quería. Entonces dice que, bueno, hasta se operaban, ¿no? Como le digo, esto ha de ser una cosa muy avanzada para cubrirse el prepucio, ponerse el prepucio de nuevo y poder, cuando practicaban deporte, realmente parecerse a aquellos paganos que no practicaban la circuncisión, y es aquí renegaron del pacto, negaron al Señor. Ahora, la cosa se pone muy difícil en el año 167. En el año 167 comienza a correr un rumor que Antíoco IV Epífanes había muerto. Y entonces Jasón, quien había sido depuesto por Amenelao, al escuchar eso, reúne 1000 hombres, regresa al santuario y toma de nuevo el sumo sacerdocio. Quita a Amenelao. Pero resulta ser que Antíoco Epífanes no había muerto. Y entonces, al escuchar lo que había sucedido, manda a las tropas al templo, lo vuelve a saquear, mata a muchas personas, incluyendo a Jasón. Y entonces, mis queridos hermanos, la cosa se pone seria, porque ahora mete en el templo al dios Zeus, profana el templo y obliga a los sacerdotes a sacrificar a cerdos en el altar, cosa que muchos no quisieron. Entonces murieron en ese, digamos, lugar, o por los soldados que había mandado Antíoco IV. En este contexto histórico, Antíoco manda a una ciudad que se llamaba Modín a hacer lo mismo, a sacrificar cerdos en ese lugar. Resulta ser que aquí aparece la revuelta, o aparece un personaje que se llama Matatías en el año 167. Y que resulta ser que cuando llegan a la ciudad de Modín, allí estaba Matatías. Y si tuviéramos tiempo de leer, por eso le digo, lea todo el libro de Macabeos, estos soldados que mandan a Antíoco a obligar a estos ciudadanos de Modín a sacrificar cerdos a sus dioses idólatricos, se encuentra con Matatías, quien tratan de convencerlo, como él era uno de las 24 familias que iba al templo, como lo hizo o lo hacía. Ustedes se acuerdan, habían 24 turnos, y entonces él era parte de una de esas familias,
de los 24 turnos. Él estaba allí, entonces tratan de convencerlo y él dice que no importa lo que suceda, él no iba a ir. Y por supuesto está el discurso que da Matatías aquí, pero había ahí un judío. Y el judío, cuando vio que Matatías no quería hacer el sacrificio, él dijo, yo sí lo voy a hacer. Y se adelanta a hacer el sacrificio. Entonces esto es lo que dicen las escrituras de los macabeos. Apenas había terminado Matatías de decir estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey lo había ordenado. Al verlo, Matatías se llenó de indignación, se estremeció interiormente y, lleno de justa ira, corrió y mató a aquel judío sobre el mismo altar. Mató también al funcionario del rey que obligaba a los judíos a ofrecer esos sacrificios y destruyó el altar. Como vemos aquí, Matatías dice, yo no lo voy a hacer, mata al oficial, mata al judío que quería ofrecer el sacrificio, y entonces aquí comienza la revuelta de los macabeos. Él llama al pueblo, le dice que quien está a favor de ser fiel a Dios, y entonces se van a las montañas y comienzan a reunir personas y comienzan una serie de guerrillas en las cuales realmente los seleucidas no pudieron vencerle. Es muy interesante lo que va a suceder de aquí en adelante. Muy bien. Ahora, escuche bien. Mientras todo esto está ocurriendo, por favor apunte esta fecha, en el año 168 cae el vientre y los muslos de bronce. Cae finalmente el imperio griego, comienza su decadencia. En el año 168, en una guerra que se llama Pigna, Lucio, el cónsul romano, vence a el último rey griego que se llamaba Perseo en una batalla llamada Pigna, como ya les dije, y pone fin a la última, podemos decir, falange griega o el ejército griego. Y entonces Roma ahora conquista prácticamente, o tiene abierto todas las puertas para conquistar el mundo entero. O sea, en otras palabras, el imperio griego llega hasta el año 168 y podemos decir que en esa guerra final que tuvieron entre los griegos y los romanos, el imperio romano comienza a tener el poder total y comienza el imperio de las piernas de hierro. Así que vemos que en este periodo se van cumpliendo estas profecías. Apunte que en el año 168 el imperio romano toma el poder. Ahora, regresemos a nuestra historia en Jerusalén que nos interesa. En el año 167 comienza la revuelta macabeo, por lo menos comienza la rebelión, ¿verdad? Mata al soldado y se oponen a Antíoco. En el año 166 muere Matatías, ya era una persona de edad avanzada, y entonces el ejército queda en manos de Judá. Uno de sus hijos. Matatías tenía 5 hijos, nos interesan solamente 3, los otros murieron en combate temprano, pero nos interesa Simón, Judas y Jonatán. Judas toma el poder y a Judas es que se le da el sobrenombre de martillo. Algunos creen que se le da ese sobrenombre por la forma en que guerreaba, la forma en que golpeaba a sus adversarios. Hay otras
ideas, pero me parece a mí que esta es la más lógica, ¿no? Era un buen guerrero, entonces recibe el nombre de Macabeo, Macabín en el idioma hebreo, que significa martillo, ¿verdad? Con la forma en que él golpeaba a sus enemigos. Y bueno, por eso se conoce como los asmoneos o los macabeos. Lo importante es que usted sepa que los macabeos vienen de Judá. A él fue que se le dio el sobrenombre. En el 166 comienza Judá a dirigirle el ejército, las guerrillas que tenían, y realmente Antíoco no puede vencerlo. Antíoco muere en el año 165, la guerra continúa, pero esto es muy importante también, en el año 164, Judas Macabeo recupera el templo y lo vuelve a reanudar. El templo había sido profanado por los seleucidas, por Antíoco, habían puesto el dios Zeus, y en el 164 Judas recupera el templo, lo reanuda, vuelve a poner los sacrificios, lo purifica. Ahora, acordémonos entonces que esta es una fecha muy importante, porque aquí prácticamente el pueblo judío recobra su independencia. Del año 164 al año 70, cuando los romanos destruyen el templo, hay 234 años en los cuales no se, impiden más los sacrificios en el santuario de Jerusalén. O sea, fue continuo esos 234 años. Ahora, es muy importante también que nosotros podamos ver que en este periodo, más o menos en el año 165, aparece en el año 165 aproximadamente, aparecen los fariseos, aparecen los saduceos y aparece también lo que va a ser el Sanedrín. También este periodo es muy importante porque aparece mucha literatura apocalíptica, el Apocalipsis de Tomás, la ascensión de Moisés, el libro de Enoc primero, segundo, aparece el libro de los jubileos, el testamento de los 10 patriarcas, muchos libros apócrifos, pseudoepigráficos, apocalípticos, literatura que aparece en este periodo. Pareciera, ¿verdad?, que en este periodo estaba el anhelo de que viniera el Mesías, y con estas guerras que estaban sucediendo, pues había la expectativa que viniera el Mesías prometido. Así que comienzan a aparecer estos partidos religiosos. Aquí también aparecen doctrinas como la resurrección de los muertos que creían los fariseos. Aparece la halagá y la agadá, que son, en este caso la halagá, los comentarios de los sabios rabinos. Aparece la agadá, que son la ley, comienza a escribirse la ley, que eso dará después, posteriormente en otro siglo, la Mishnah, y finalmente el Talmud. Así que hay mucha literatura en este periodo. Aparecen los libros apócrifos, como los conocemos nosotros, ¿no? Lo que estamos leyendo, el libro de Macabeos, Tobías, Judith, el capítulo que se agregó de Daniel, Esther, y muchos de esos libros que están en la Biblia católica, y que también, si usted estudia lo que yo dije acerca de los diferentes cánones, va a ver que aparecían también a lo primero en las Biblias cristianas, como en la Reina Valera, que finalmente se decidió quitárselo porque no eran libros que pertenecían al canon, fueron aceptados como libros canónicos, valga la redundancia. Muy bien. En el 164 se toma el templo, y aquí aparece una fiesta que se llama la fiesta de Hanukkah, que es la
digamos así, inauguración del templo. Eso es lo que se celebraba. 500 años después surge una leyenda de un cántaro pequeño, donde en esa leyenda se dice que ese cántaro tenía aceite para un día, pero que para restaurar el templo necesitaban que eso ardiera 8 días, y finalmente pues Dios hace el milagro, y entonces ese cántaro con el aceite que era para un día demora 8 días, y entonces ellos celebran o recuerdan esto. Pero esto apareció muchos años después y no hay un hecho histórico que pueda corroborar que esto es verdad, ya que esto aparece en el Talmud. Bueno, sigamos adelante porque si no vamos a demorar mucho, ¿verdad? En el año 160 muere Judas y toma el poder Jonatán. Aquí surge algo que es muy interesante. Jonatán de alguna forma se reúne con los seleucidas y los seleucidas le dicen: mira, vamos a hacer un tratado. ¿Para qué vamos a seguir más en la guerra si ustedes lo que querían era el templo y que se les permitiera poder hacer su sacrificio y adorar a un solo Dios? Bueno, nosotros vamos a hacer un tratado con ustedes, no los vamos a molestar más, no le vamos ni a cobrar impuestos, hagamos las paces. Bueno, Jonatán decide, acepta esos convenios con los seleucidas, con el rey que en ese entonces era también Darío, otro Darío, no el tercero, pero entonces finalmente se pone a Jonatán, pero se le nombra sumo sacerdote y también gobernante, lo que sería etnarca. Ahora era sumo sacerdote, pero también era gobernante, tenía las dos coronas, por decirlo así, pero fue muy cuidadoso de no nombrarse rey, porque tenemos que acordarnos que los judíos sabían que el rey debía de venir de la descendencia de David, y los asmoneos eran levitas, pero no venían de la descendencia de David, pero tampoco venían de la descendencia de Sadoc, que era de la descendencia de Aarón. Por lo tanto, tampoco debían de ejercer el sumo sacerdocio en el santuario, es más, ni sabían. Pero aquí entran nuestros amigos fariseos, los saduceos. Los fariseos son, digamos, el partido estudioso, los eruditos. Los saduceos son aquellos que esperan la oportunidad. Eran aristócratas, personas de dinero, que no se oponían, no estaban de acuerdo, sabían que ellos, los saduceos, venían de Sadoc, por eso se llaman saduceos, venían directamente de Aarón, pero eran demasiado políticos para enfrentarse con estos reyes y meterse en problemas, pero esperaban siempre la oportunidad para poder recuperar el poder y poder volver a tener el control del templo. Los fariseos eran diferentes. Ellos eran, digamos, unas personas, podemos decir, más religiosas. Ellos no eran tan políticos. Ellos reclamaban, protestaban todo el tiempo, y como veremos, muchos de ellos murieron porque no estaban de acuerdo que Jonatán y todos los que vamos a estudiar en estos momentos tuvieran el control del templo, porque no eran de la descendencia de Aarón. Así que se oponían fervientemente, al punto de que muchos, como veremos, perdieron la vida. Pero bueno, Jonatán es puesto como sumo sacerdote y reconocido por los seleucidas, y entonces toma las dos coronas, es etnarca. Pero cuando muere Jonatán en el año 143, lo reemplaza su hermano Simón. Simón sigue haciendo lo mismo, es gobernante y sumo sacerdote, pero Simón muere asesinado por su propio yerno Ptolomeo, y este quería tomar el poder pero no pudo. Y aquí en adelante vienen algunos cambios muy importantes. Entonces, bueno, Simón muere en el 134, y en el 134
su hijo Juan Hircano toma el poder. Y aquí es muy importante, porque Juan Hircano tiene dos hijos. Uno se llamaba Aristóbulo y uno se llamaba Alejandro Janeo. Por supuesto, Hircano sigue el mismo proceder. El problema ahora es que, como ya tenían el ejército, como ya eran independientes, y esto es muy importante, porque yo también he repetido eso. Cuando no estudiamos bien, comenzamos a repetir cosas y cosas que no son verdad. Por ejemplo, hemos dicho que los judíos nunca tuvieron independencia, que siempre estuvieron bajo el poder de otro reino. Pero desde el año 164 hasta el año 63, cuando Roma toma el poder, o anexa, digamos así, a Judea, a la República Romana, gozaron de 101 años de independencia. O sea, los judíos fueron libres, no les cobraban impuestos. El decaimiento, digamos, del imperio seleucida fue aprovechado para que este periodo pudieran reinar y tuvieran todos estos reinos que están aquí, esta descendencia asmonea. Así que corrijamos eso. Los judíos sí tuvieron independencia por 101 años y creen los judíos, algunos historiadores, que este fue uno de los periodos, digamos, más prósperos en medio de las dificultades en los cuales los judíos tuvieron el control de su nación. Pero no solo eso, Hircano comienza a hacer guerras y a expandir el territorio de Judea. Conquista Samaria, otras ciudades más, pero esto es importante que usted anote. Conquista también una ciudad que se llamaba Idumea, los edomitas. ¿Y por qué es importante? Porque en esta ciudad estaba el abuelo y el papá de un hombre que después iba a acabar con la dinastía amonea. Y ese hombre es Herodes el Grande, que creía que era judío y que realmente, pues, ¿qué es lo que sucede? Que Hircano, al ir conquistando las ciudades, obliga por primera vez, según los historiadores, a judaizar. O sea, obliga a todas las naciones o ciudades que conquista a hacerse judío a la fuerza. Y entre esas, políticas, se convierte el abuelo, como ya dije, y el papá de Herodes el Grande, quien acabará con ellos mismos después. Por eso es importante, cuando usted lee en el Nuevo Testamento, usted sepa de qué fue lo que ocurrió y usted pueda entender por qué los judíos, especialmente los fariseos, no querían a Herodes el Grande. Y aunque él creía que era judío, porque había sido, digamos, obligado o había nacido en el judaísmo, por su descendiente, en realidad era de Edom. Y los judíos, los fariseos sobre todo, no los aceptaban, pero habían personas, por supuesto, que se benefician siempre de estos reyes, como los herodianos, que estaban de acuerdo, y los saduceos, que les gustaba el poder, accedían a muchas cosas. Ya para ese entonces habían tomado el control, ¿verdad?, de el templo. Muy bien. Así que en el año 34 es muy importante que usted ponga aquí Hircano. Porque Hircano comienza con una política de expansión, pero al mismo tiempo obliga a esas naciones conquistadas a hacerse judíos. Hircano muere en el año 104. Y entonces en el año 104 su hijo Aristóbulo, toma el poder. Ahora este Aristóbulo realmente comienza a ejercer el poder en una forma despótica. Y Aristóbulo ahora ya no se conforma con ser etnarca, sino que Aristóbulo ahora se proclama rey de los judíos. Y esto trajo, mis queridos hermanos, muchos problemas. Porque al proclamarse rey, los fariseos, mis queridos hermanos, comenzaron a protestar enérgicamente. Y entonces sí que se va complicando todo esto, pero resulta ser que Aristóbulo solamente reina un año nada más. Y esto es muy importante,
Aristóbulo estaba casado con una muchacha, con una joven que se llamaba Alejandra. Alejandra Salomé. A los judíos les gusta llamarla Salomé, porque Salomé es un nombre judío. Si usted se da cuenta, como yo venía explicando, estos reyes que están aquí comienzan a tomar nombres griegos, Hircano, Aristóbulo, o en algunos casos un nombre judío y un nombre griego. O sea que de todas maneras los antepasados, Simón, Judá, Jonatán, que habían peleado por no helenizarse, ahora estos reyes comienzan a practicar lo mismo por lo cual tanto se había luchado. O sea que en otras palabras, el poder corrompe. Y entonces, bueno, nosotros vemos que Aristóbulo se casa con Alejandra o Salomé. A los judíos en el Talmud les agrada mucho Salomé porque en el periodo de Aristóbulo los fariseos fueron echados afuera. Ya estaba formado el Sanedrín y por supuesto si los fariseos no tenían poder, todos los que componían el Sanedrín eran los saduceos. Pero resulta ser que Salomé y Alejandra se casa con el hermano de Aristóbulo, Alejandro Janeo. Los historiadores judíos dicen, bueno, esto no fue porque se amaban, simplemente era por mantenerse en el poder. Pero resulta ser, mis queridos hermanos, que nos damos cuenta que Aristóbulo y Alejandra o Salomé no tuvieron hijos. Pero al casarse Alejandra con el hermano de Aristóbulo, Alejandro Janeo, tiene dos hijos, Hircano II y Aristóbulo II. Ahora, Alejandro Janeo fue, digamos, una persona muy mala. Se llena de mercenarios. Mercenarios son soldados asesinos, ¿verdad? Pero de otras naciones. Comienza a llenarse de mercenarios. Los va introduciendo en Israel o en Judea. Y entonces aquí aparecen los fariseos protestando. Y según Josefo, en ese periodo donde gobernó Alejandro Janeo, hay una guerra civil donde muchos fariseos murieron porque, como les digo, ellos protestaron enérgicamente en contra de Aristóbulo, en primer lugar, que se proclamó rey, y ellos sabían que el rey tenía que venir de la descendencia de David. Y en el periodo de Alejandro Janeo, pues la cosa se complica porque él, pues siempre hay reyes que quieren mantener el poder y lo hace a la fuerza, asesinando, crucificando inclusive sus propios hermanos. Se cree que crucificó 800 judíos Alejandro Janeo. Alejandro Janeo muere en el año 76. Y entonces queda su esposa Alejandra gobierna por 9 años. Dicen el Talmud que esta mujer tuvo un buen reinado. También continuó llenándose o aumentó el ejército más todavía, pero antes de morir Alejandro Janeo, sus últimas palabras, le dice que tome en cuenta a los fariseos, que los ayude. Entonces eso le gustó mucho a los judíos, a las personas en el Talmud, ¿verdad?, que escribieron acerca de Salomé. Y entonces ella vuelve a incluirle, vuelve a dar poder a los fariseos y vuelven a incluirse en el Sanedrín. O sea, se pone del lado de los fariseos y, bueno, vamos a decir, en contra de los saduceos. Como dije, ella gobierna 9 años, pero como es mujer, no podía ejercer el sacerdocio en el templo. Así que lo que ella hace es que agarra a su hijo Hircano II y lo pone de sumo sacerdote, y Aristóbulo II lo pone encargado de su ejército. Cuando Salomé muere en el año, digamos, 67,
Cuando Alejandra muere en el año 67, los hijos de ella, Hircano II y Aristóbulo, comienzan a pelear por el poder. Cuando Judas Macabeo estaba vivo, más o menos, si usted lee el capítulo 8 del libro de los Macabeos, está la historia. Ya Roma venía surgiendo en el poder. Judas manda una comisión a Roma para pedirle ayuda, para decirle que hicieran un pacto. Y ustedes saben, los romanos, cuando se les pedía ayuda, cuando se rendían ante él, los romanos ponían la pax romana, cobraba taxes. En ese entonces, pues no le cobraron todavía impuestos, digamos, a Judá, fue independiente, pero aceptaron, si usted lee el capítulo 8, la propuesta que le había mandado Judas Macabeo. Ahora, en este periodo del 67 comienza la disputa entre quién toma el poder, entre Aristóbulo y Hircano II. Finalmente, es aquí donde aprovechan los fariseos y los saduceos. Cuando hay problemas se unen, ¿verdad? Entonces van y buscan la ayuda de Roma. En ese entonces había un hombre que se llamaba Pompeyo y estaba lo que se llamaba los tres, digamos, encargados de Roma, la república, ¿no? el triunvirato, como llamaban. Entonces, que era César, Cayo y Pompeyo el Grande. Van a buscar ayuda a Pompeyo, que era un tremendo guerrero, y dice la historia que Aristóbulo comete un error, se rebela contra Roma. Hircano se escapa por un momento, él sabía que esto era imposible. Fue un tremendo error de Aristóbulo meterse con este imperio republicano y sobre todo con Pompeyo, que había venido de conquistar en algunas batallas, era un tremendo luchador. Y bueno, decide declararle la guerra a Roma. Y bueno, en el año 63, le piden a Roma pues que intervenga, y Roma, como ya dijimos, estaba tratando de intervenir políticamente, pero en esto de investigar Pompeyo, qué es lo que estaba sucediendo, Aristóbulo se rebela y Pompeyo Magno el Grande entra y conquista a Jerusalén y la anexa, digamos, como una ciudad al imperio republicano romano, que era en ese entonces la república. Y entonces en el año 63 se pone fin a la independencia que había alcanzado Judá en el año 164. Si vemos aquí del año 164 al año 63, vamos a ver que hay 101 años de que los judíos gozaron de esa independencia. Algunos historiadores judíos se preguntan qué hubiera pasado si no se le hubiera pedido a Roma la ayuda. Por supuesto, nosotros sabemos que los judíos nunca, en ninguna batalla, realmente pudieron vencer. Hubieron, como veremos más adelante en el próximo estudio, en la revuelta de Bar Kokhba, que bueno, hubieron victorias, pero al final siempre fueron aplastados por el imperio de las piernas de hierro, ¿verdad? Fueron eliminados. Bueno, Pompeyo toma la ciudad de Jerusalén, entra al templo, lo profana, entra al lugar santísimo, quería saber qué había allí, y finalmente pues entra, y por supuesto ustedes saben que en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Así que Pompeyo profana el templo una vez más, pero los historiadores dicen que él no hizo absolutamente nada con el templo. Es más, lo mandó a reparar, tuvo mucho cuidado con las escrituras. No fue como Antíoco, que quemó la Biblia o la palabra del Señor o los rollos que tenían, sino que Pompeyo fue muy cuidadoso
en ser respetuoso en lo que tenía que ver con las cosas sagradas de los judíos. Pero en el 63 termina la independencia. Hircano, él no quiso rebelarse contra los romanos, finalmente sigue reinando hasta el año 40, y aquí ocurre algo interesante. Aristóbulo, Hircano se casa y tiene una hija que se llama Alejandra. El hermano Aristóbulo se casa y tiene una hija que se llama Alejandro. Alejandra y Alejandro se casan, eran tíos, pero se casan, ¿no? Ustedes saben, para conservar siempre el poder. Y entre el matrimonio de Alejandro y Alejandra nace una muchacha, una joven, una niña que crecerá, por supuesto, y se llama Marián. Marián va a ser la esposa de Herodes el Grande. Herodes el Grande, que cuando Cristo nace es el que manda a matar a los niños. Finalmente, en el año 37, Roma finalmente pone a Herodes el Grande en el poder, o lo hace rey de Jerusalén, ¿verdad? Mis queridos hermanos, y finalmente Herodes más adelante mata a Marián y asesina a los hijos que había tenido con ella, y de esta forma Herodes el Grande pone fin completamente a la descendencia de los Asmoneos. Cristo aparece en el año 27 para ser bautizado por el profeta Juan el Bautista, y podemos decir que todo este periodo de los 400 años más o menos termina en el año 27, cuando es ungido el Mesías, y se escucha aquella voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en el año 31 Cristo muere, y vamos a llegar en este resumen hasta el año 34, cuando termina la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel, o los 490 años. Hasta aquí llegamos en este estudio. Seguiremos adelante en el resumen número 3, explicando en este tablero, ¿verdad?, esta línea de tiempo, hasta que lleguemos finalmente a donde hemos terminado los demás estudios, la fijación del texto. Ahora, mis queridos hermanos, en todo este periodo de batallas y de guerras, los escribas, los soferín, ¿se acuerdan? Yo les animo que vuelvan a escuchar el tema. Los soferín estuvieron aquí escribiendo la palabra del Señor. De aquí, de cuando comenzó a gobernar Janeo, más o menos, o tal vez Hircano, aparecen los esenios. Los esenios, al ver la corrupción y cómo se sobornaba para obtener el sumo sacerdocio, al ver que esos reyes no venían de la descendencia de David, y al ver, mis queridos hermanos, que estaban en el templo como sumos sacerdotes sin venir de la descendencia de Sadoc, estos esenios que venían, según algunos historiadores, directamente de Aarón, decidieron finalmente apartarse e irse a Qumran, algunos a esa comunidad, otros a ciudades lejanas, y declarar que en el templo, ese templo ya no era el templo donde realmente se practicaba la religión pura. Se apartan, y nosotros estudiaremos más adelante cómo estos esenios mantuvieron durante todo ese tiempo, desde más o menos, ¿verdad?, podemos decir en el 265 o en adelante,
la palabra del Señor. O sea, se mantuvieron copiando la palabra del Señor. O sea que en todo este periodo hubieron personas que conservaron las escrituras, a pesar de que Antíoco las había quemado y prohibido. Dios levantó hombres que puede ser que tenían errores, pero que sirvieron como escribas para que a ti y a mí nos llegara la palabra del Señor. Y por supuesto, aunque estos libros no fueron aceptados en el canon, como el libro de Macabeo, tenemos la historia de qué ocurrió entre el año 430 hasta la venida del Mesías. Esto que está aquí, o el final de esta historia, es el ambiente que le tocó vivir a nuestro Señor Jesucristo, con los fariseos, los saduceos, los herodianos y posteriormente una secta que se iba a llamar los celotes, que fue realmente la secta más radical y que posiblemente fue la que ocasionó que el templo de Jerusalén fuera destruido en el año 70. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que puedan tratar de tener una vislumbre de este panorama histórico. Algunas personas piensan que esto no es importante. Yo creo que sí es importante conocer el antecedente de la venida o lo que ocurrió antes que viniera el Señor Jesús. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo estudio